Nos acompaña Lilian Soto, la doctora y candidata al Senado de la Nación, una activista por los derechos de la mujer contra toda forma de discriminación. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, Santiago, a vos y a quienes ven el programa. ¿Por qué crees que el 8 de marzo es fundamental que se visibilice la lucha de las mujeres? Bueno, el 8 de marzo es una fecha histórica para el movimiento de mujeres porque recuerda las luchas de las mujeres trabajadoras. Y a partir de eso se han ido incorporando todas las demandas y reivindicaciones por la igualdad de derechos de las mujeres que se expresan en esta fecha en todo el mundo. Y creo que cuando las mujeres nos colocamos en la visibilidad pública, vamos poniendo todos aquellos aspectos que hasta hoy siguen siendo deudas de las sociedades con las mujeres, es decir, la desigualdad en el salario, la falta de proyectos que puedan permitir la absoluta autonomía e independencia de las mujeres, uno de los elementos centrales para combatir la violencia, por ejemplo. Cuando hay dependencia económica, salir del círculo de violencia es mucho más difícil. Estamos visibilizando también todo lo que hace a la escasa participación política de las mujeres. Hoy en nuestro país, si hablamos exclusivamente de nuestra sociedad, tenemos menos de un 30% de mujeres en los espacios de poder político, de poder social, y esto implica que todo aquello que signifique abordar las políticas públicas que pueden tocar todos los temas referidos a las mujeres no están, porque desde el poder político es desde donde se decide. Si hoy en el Parlamento Nacional tenemos apenas 16% de mujeres, ¿cómo se va a tratar el tema de los cuidados, por Doctora, ejemplo? eso que decías de la violencia económica, se escuchaba en el relato recién que compartíamos del futbolista Rodrigo Burgos, ¿qué va a hacer ella si yo estoy en la cárcel? Eso como que es muy común y muy frecuente que se escuche en general en los casos de violencia, que el hombre todavía considere que la mujer no puede sin él. Bueno, y lo impresionante sobre todo es que se explicite de esa manera porque, por una parte, quiere decir que ese argumento se sigue utilizando, es decir, hay un pensamiento masculino cuando el machismo y el patriarcado están fuertes de que las mujeres dependen de los hombres y efectivamente en muchos de los casos sigue sucediendo. Todavía las mujeres siguen ocupándose del ámbito privado, del ámbito de la casa, ocupándose de criar a los niños y a las niñas, y eso no se reconoce como trabajo, eso no se reconoce como un aporte a la economía. Y cuando sucede una circunstancia de violencia, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos efectivamente que las mujeres se sienten constreñidas a veces a realizar las denuncias porque podrían quedarse sin una forma económica de mantener a sus niños y a sus niñas. Entonces, esto es lo que hay que abordar. Cuando hablamos de empoderamiento económico, estamos hablando de uno de los aspectos centrales para la autonomía física, para que no te peguen, para que no te ¿Vos golpeen. crees, doctora, que hay todavía algo pendiente de legislación en términos de derechos de la mujer? ¿O ya está todo legislado y lo que falta es poner en práctica lo legislado? Faltan cuestiones de legislación, pero falta poner en práctica muchas de las legislaciones que ya están. ¿Qué falta como legislación? Una ley que establezca un sistema nacional de cuidados y de corresponsabilidad familiar. Hoy tenemos claramente, ya por la encuesta del uso del tiempo que se ha publicado, tenemos los datos claros con relación a quienes se ocupan de los cuidados, quienes se ocupan de las tareas domésticas, y esto tiene que ser redistribuido, tiene que existir un sistema nacional de cuidados que permita que mujeres y hombres se ocupen, pero también Estado, empresa y la comunidad como tal. Entonces creo que esa es una ley que aún falta. Necesitamos una ley de la mujer indígena. Cuando estamos hoy hablando de una legislación como la Ley de Mujeres Rurales, se ha vuelto un instrumento importante para el empoderamiento de las mujeres rurales y necesitamos hacer lo mismo con relación a las mujeres indígenas. Pero por otra parte, lo que necesitamos es financiar las leyes ya existentes. Y voy a mencionar tres de esas leyes que son claves en cuanto a su financiamiento. Por una parte, la ley que trata
todo, y valga la redundancia, lo que hace a la trata de mujeres. Esa ley tiene que ser financiada. Necesitamos plata para poder realizar el rescate de las mujeres que se encuentran en esta situación tan terrible como es la trata para esclavitud O sea, sexual. a pesar de que ya existen Claro, leyes, hay todavía algunas que esperan. Claro, necesitamos financiamiento. Necesitamos el financiamiento adecuado de la ley 5.777 que lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque se están empezando las acciones. Existe hoy un espacio como Ciudad Mujer, pero no existen espacios a donde puedan ir las mujeres en los otros departamentos, en todos los departamentos del país. La ley de la mujer rural también necesita financiamiento para que los proyectos económicos sean proyectos que efectivamente sirvan a las mujeres rurales. Doctora, el 8 de marzo vamos a estar con ustedes, les vamos a acompañar en esa movilización también porque suscribo que es importante visibilizar la causa y darle mayor atención inclusive también. Te agradezco mucho por estar con nosotros, doctora. Muy importante el apoyo, Santiago. Creo que vamos a estar las mujeres ese día visibilizando todas las demandas, tratando de que efectivamente nuestro país vea que es clave que las mujeres estemos en igualdad de condiciones y muchísimas gracias por supuesto por el espacio. Gracias, doctora.